Pues muy buenas a todos. Mi nombre es Jonathan Fernández, soy el presidente de Student for Liberty Galicia y hoy vamos a hablar sobre el estado del bienestar. Tengo para ello aquí a unos muy grandes ponentes. En primer lugar, a Daniel Carreiro, politólogo y miembro del Joan de Lugo. Por otro lado, a Horacio Justo, miembro cofundador de la Fundación Libre de Argentina, y también al gran Ángel Manuel García, ingeniero de software y residente en Madrid y colaborador en múltiples medios. Muy buenas a todos. Hola. Un saludo enorme. Muy buenas a todos. Pues vale, el tema del estado del bienestar, pues lo que me gustaría tratar sobre él es, en primer lugar, la ética del estado del bienestar, qué tan ético puede ser, cuánta ética hay detrás de él, la sostenibilidad del mismo y, por último, el futuro, cómo veríamos nosotros en un futuro el estado del bienestar y qué pasaría con el mismo. No sé a quién le gustaría empezar comentando algo. A mí, como digáis. Pues usted mismo, Daniel. Bueno, empezamos entonces hablando de la ética del estado de bienestar. Sí. Sí, bueno, los inicios éticos del estado de bienestar ya son bastante dudosos, porque el estado de bienestar, en su origen, se puede remontar a las medidas adoptadas por Bismarck en 1880, y el mismo Bismarck declaraba de forma expresa que la intención de las medidas adoptadas, tanto, por ejemplo, en cuestión de pensiones públicas, como también en cuestión de sanidad pública o otras cosas similares, estaban encaminadas directamente a convertir a la población en personas dependientes del aparato del Estado. Es decir, Tom Palmer, en un libro que se llama After the Welfare State, cita una carta de Bismarck donde dice que para conseguir su objetivo, que él lo denomina como socialismo de Estado, es mucho más fácil conseguirlo si tienes a una gran cantidad de población dependiente, que depende de las instituciones gubernamentales para su sostenimiento. Y entonces estará mucho más dispuestos a aceptar un montón de medidas y un montón de intervenciones y un montón de cosas que de otra forma no estarían dispuestos a aceptar. O sea que en principio, ya de forma declarada, por lo menos a mí lo que me gusta en los orígenes es que son mucho más honestos en las intenciones que tienen determinadas medidas. Eso, por un lado. Por otro lado, hay que tener en cuenta también que en las influencias intelectuales que dieron origen a lo que se conoce ahora como los estados de bienestar, hay otras corrientes ideológicas también que son cuanto menos cuestionables. Por ejemplo, gran parte de las medidas que ahora consideramos normales fueron propuestas por corrientes socialistas que buscaban conseguir el mismo objetivo que buscaba el comunismo, pero por medios diferentes. Es decir, en lugar de conseguirlo a través de la revolución violenta, pretendían conseguirlo de una forma progresiva, sistemática y pacífica. Entonces, tenemos por un lado a la Sociedad Fabiana en Gran Bretaña, que se llama así porque en honor a un general romano que era Fabio Cuncator, que en la Segunda Guerra Púnica, en lugar de enfrentarse directamente contra el enemigo, lo que hacía eran tácticas dilatorias que iban desgastando poco a poco y progresivamente a las fuerzas rivales y que llegaba de esta forma a conseguir su objetivo de una forma indirecta. Y esto era lo mismo que querían conseguir los fabianos. En lugar de conseguir un enfrentamiento directo a través de una revolución para acabar con la sociedad de clases, con el capitalismo, con la propiedad privada, proponían ir introduciendo progresivamente medidas que fuesen socavando esas instituciones. Esto también lo proponían, por ejemplo, los socialistas revisionistas como Bernstein o los socialdemócratas como Lasalle. Y luego, por último, tenemos también la influencia de la teoría económica keynesiana. Y estas corrientes intelectuales fueron los que dieron origen, en última instancia, a la creación de los estados de bienestar. Luego tenemos también otras intervenciones más actuales, como por ejemplo las propuestas por algunos marxistas analíticos, como Van Parijs, por ejemplo, que fueron los que desarrollaron la idea de la renta básica. Y esta idea, en origen, estaba también reconocida, o era el objetivo expreso de estos autores, aunque después, posteriormente, modificaron su punto de vista. El objetivo de esta idea era también conseguir progresivamente acercarnos a una sociedad comunista. Por lo tanto, teniendo en cuenta que este tipo de sociedades promueve la dependencia de los individuos del poder estatal y conlleva la erosión de las asociaciones intermedias, de la familia, de las comunidades vecinales, etcétera,
las bases éticas del estado de bienestar son de inicio muy poco fiables. Pues sí, totalmente de acuerdo. De hecho, me parece un tema muy interesante, el tema de cómo se estructura una institución tan tradicional como la familia. Y también, de hecho, creo que me gustaría preguntarle qué opina sobre eso, Horacio, sobre el tema de cómo afecta el estado de bienestar directamente. Bien, creo que la opinión de Carreiro ha sido más que acertada, así que sería un acto de soberbia de mi parte querer añadir algún agregado a lo que muy bien ha mencionado. Así que voy a hacer eco y continuar en parte de su ponencia en torno a lo que es la familia, pero quizás ya desde otra perspectiva, para salirnos quizás un poco también del ámbito un poco tanto economicista en algún sentido, y entrar quizás a algún debate, porque no un diálogo entre todos respecto a la filosofía que hay por detrás. Porque el estado de bienestar, como si ese sistema mixto, se da en un determinado contexto de la sociedad occidental, no se da en cualquier momento histórico, sino justo con la aparición, o al menos el germen de lo que actualmente ya se ha consolidado como el proyecto de la posmodernidad. Un proyecto que se encuentra dividido, algunos la van a ver como una modernidad incompleta en el sentido de Habermas, y otros la van a ver ya como la culmina o la profundización del modernismo, tomando ciertos elementos de Zygmunt Bauman. Ahora bien, ¿qué es lo interesante? Que en las palabras del propio Lyotard, en el modernismo no se logró dar las respuestas últimas a un género humano que estaba buscando una causa y un sentido de su ser. Por lo tanto, los metarrelatos ya han terminado por completo. Y esto también se ha traducido ya no solo en una visión filosófica, sino también en la organización política. Porque al finalizarse los metarrelatos, ya se acabó esa idea del Estado liberal mínimo reducido para ciertas prestaciones y ese Estado socialista, sobreabundante, sobredimensionado, como se pudo ver en algún momento en ciertos estados bálticos. Entonces, lo que hay en la actualidad, y esto es como la regla general de la política, son estados de bienestar, quizás con mayor o menor presión tributaria, quizás con mayor o menor injerencia, pero ciertamente hay como una suerte de universalización del pensamiento del estado de bienestar, digamos. O sea, a grandes rasgos no nota diferencias estructurales entre un país y otro en cuanto a su organización. Pero eso tiene un contenido especial, que es el condimento o el germen de la mezcla. Como dijimos, los grandes metarrelatos ya se han finalizado y no se traduce solo en filosofía, sino también en política y economía. Este estado de bienestar que conjuga, por un lado, algunas visiones mínimas de respeto a la propiedad privada, conjuga también con, como muy bien explicó Carrera, que insisto, creo que es una ponencia de lujo, los elementos de un estado asistencialista. Un estado asistencialista que claramente por la génesis propia y la naturaleza propia del poder político del modernismo iba a avasallar los organismos intermedios. Insisto, uno cuando a veces habla de modernidad líquida, no se tiene que olvidar que si bien es líquido en cuanto a esa visión del narciso que no puede tocar el proyecto estético, la esencia ya se encuentra desde el siglo XVI en adelante con la aparición del Estado moderno. Entonces, el estado de bienestar en un punto viene a ser una continuación de esa esencia abstracta a la cual se le han relegado todas las potestades y que paulatinamente ha ido en incremento en su poder con las regalías. Digamos, hay mucha gente que ahora se rasga las vestiduras al ver la presión tributaria, al ver cómo el Estado ha intervenido en la educación, al ver cómo el Estado ha intervenido en la patria potestad, pero esta abstracción llamada Estado desde el siglo XVI, que con las regalías fue tomando prerrogativas propias de la Iglesia, como eran las cofradías y las hermandades. Digamos, o sea, lo que es la asistencia social es producto justamente de las abadías de la Edad Media, que luego vieron que era una caja política que bien abastecía a lo que se conoce tal en términos de Max Weber como el burócrata o el funcionario. Se veía beneficiado al tener justamente este botín político. Digo, entonces, ¿de qué estamos hablando en el estado de bienestar en cuanto a la ética y la familia? Ciertamente, en una corporación política, en una corporación que ha hecho por sí mismo la potestad de regular la vida del hombre y de regularla en un determinado sentido, que esto sé que por ahí va a ser un tanto chocante, pero es justamente un sentido eminentemente materialista. Materialista por donde se mire. Porque en la posmodernidad, y este es el gran truco de la posmodernidad, resulta totalmente innecesario, por cuanto es vacuo el debate, querer seguir discutiendo si estamos ante un Estado capitalista o un Estado socialista. Porque lo que hay es un estado mixto en el cual de repente ciertas empresas privadas tienen mayor poder de censura que un presidente o un congreso y que de repente
ciertos funcionarios públicos tienen mayor poder de educación que los propios padres sobre su prole. Y muchos deben estar pensando en el ejemplo de Cuba o Venezuela, y uno piensa en ciertos liberalismos políticos, tales como Canadá. Digo, entonces, por ahí ciertos términos que pueden generar confusión, pero creo que la audiencia logra entender. ¿Qué sucede entonces con la familia en el estado de bienestar? Sucede lo mismo que ya se venía gestando desde hace más de 200 años. La familia quedó relegada exclusivamente a generar una nueva generación de consumidores, una nueva generación de votantes, una nueva generación de servidumbre, más no una nueva generación de personas. De hecho, ya desde la Revolución Francesa, que la familia tiene como por único fin generar nuevos ciudadanos. Y la persona se mide en términos de ciudadanía, y una ciudadanía que actualmente en la posmodernidad no es más que un objeto de consumo y de producción. Por eso, en la posmodernidad, en este estado de bienestar, ha sido justamente este hijo no que el estado de bienestar viene a ser como el hijo no querido de esta posmodernidad. Porque finalizada la Segunda Guerra Mundial, de repente, ya los estados-nación se empiezan a desfigurar y de repente tenemos un corporativismo verde con un corporativismo étnico. Piensen en ejemplos puntuales. Movimiento Sunrise o Black Lives Matter, que de repente se conjugan con el poder político, y este poder político, en nombre de la liberación y en nombre de la seguridad del ciudadano, ha eliminado por completo lo que es el orden espontáneo, como lo diría Hayek, o el lazo intergeneracional, como lo plantearía Burke, para que finalmente la persona quede atomizada. ¿Y qué sería entonces el estado de bienestar? Esa coerción que se ha legitimado mediante la opinión pública, que permite a la persona estar totalmente atomizada en su propia individualidad. La persona que mediante el desarraigo justamente de la familia con políticas de antinatalidad que son fogoneadas, dicho sea de paso, en Estados Unidos de 1916 en adelante, no crean que esto es un invento del marxismo. Entonces, la persona está totalmente atomizada, la mujer con el feminismo, los posmodernos con el ecologismo, los movimientos étnicos, los movimientos de vanguardia, la arquitectura propia del modernismo, ya muestran que la persona se convierte en un elemento estanco, que favorece el poder político, que favorece el estado de bienestar, pero que no es el único artífice, porque el estado de bienestar, si bien es cierto que se sostiene mediante la presión impositiva del sector privado, no es patrimonio exclusivo de un socialismo que aspira a consolidarse en el poder, sino que también forman parte ciertas corporaciones que necesitan legitimarse y utilizar las herramientas que le brinda este Estado, que ha eliminado las instituciones intermedias, particularmente fe, familia y nación, han quedado totalmente relegadas por completo del plano político, para abastecer una nueva tanda de usuarios, una nueva tanda de ciudadanos que finalmente consoliden esta ameba que no es ni de izquierda ni de derecha, que es un híbrido que va oscilando entre ciertas potestades privadas, entre ciertas potestades de izquierda, pero que finalmente lo que han logrado es que el individuo se quede a la deriva, en el eterno presente, en la idea de una sociedad infantilizada, porque esa es la característica principal del estado de bienestar, una sociedad infantilizada que justamente deseosa de concederse a sí misma cada capricho, una sociedad que se ha arrogado a sí misma la capacidad de ser el homo deus, de quebrantar los límites con la cultura trans, empresas transnacionales, hombres transgénero, un género humano transespecie, y algunos científicos transhumanistas. Finalmente lo que quieren este Homo Deus es, por último, una sociedad que vive en el eterno presente, desarraigada del pasado, sin futuro, y como buen niño que es, y ya con esto finalizo, como buen infante que es esta sociedad, el infante vive del propio deseo y del propio capricho, vive de la expectativa de que alguien satisfaga sus necesidades al primer llanto. Entonces, ¿qué más beneficioso para una sociedad infantilizada, para una sociedad que consume constantemente todo lo que sus caprichos deseen, que un Estado paternalista, que un Estado que le haga creer en ese discurso mesiánico, como plantearía Roger Scruton, ese discurso mesiánico que le viene a prometer ese paraíso terrenal en pos de la liberación y de satisfacer estos deseos? Entonces, ¿qué es finalmente el estado de bienestar en relación a la familia? Justamente esta estructura burocrática que mantiene infantilizada a una sociedad posmoderna. Es al menos mi humilde tesis, mi humilde ensayo, y siempre dispuesto a recibir críticas y poder dialogarlo. Muchas gracias, Horacio.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, creo que no sé que podría añadir nada más a esa gran tesis. Creo que en primer lugar, ese es un gran problema que se mencionó, que creo que ya vamos para el apartado de la sostenibilidad del mismo, esa infantilización de la sociedad, esa alteración de la preferencia temporal que hace que la sociedad pues, en su conjunto no ahorre y se dedique a vivir el presente. Y por otro lado, ya entrando en este apartado de la ética, también creo que es muy interesante recalcar cómo este estado de bienestar se utiliza verdaderamente como el escudo del Estado. Después de todo, de todas las atrocidades que hace, de toda la coacción, de todas las cosas que hace el Estado por la espalda, pues se utiliza esto como el escudo y yo creo que el Estado en este sentido tiene una labor legitimizadora del mismo Estado y que también creo que eso es bastante preocupante y bastante destacable. No sé qué opina Ángel. Bueno, pues en primer lugar, he de decir que no tengo nada que objetar hacia las aportaciones que han hecho tanto Carreiro como Justo. De las mismas puedo interpretar claramente, bueno, destacar, haciendo un resumen de ideas, que en efecto el estado del bienestar o bienestar del Estado, que prefiero llamarlo así, no es una invención estrictamente comunista o de socialismo en su grado máximo. El concepto más bien comenzó a aflorar en la Europa posguerra, de la posguerra, en el pasado siglo. Fue una invención de estados donde empezaba a desarrollarse la llamada socialdemocracia, que no deja de ser un tipo de socialismo. Recordemos, tal y como dice el economista y filósofo Hans Hermann Hoppe, existen varios grados de socialismo y eso lo estructura muy bien en su obra Teoría sobre el capitalismo y el socialismo, figurando entre ellos el socialismo comunista soviético, el socialismo socialdemócrata y el socialismo de ingeniería social. El estado del bienestar, por eso, puede darse donde haya cierto grado de libertad económica compaginado con una considerable intervención estatal. De hecho, la tendencia del Estado tiende a ser cada vez más problemática. Entiendo que es por naturaleza como un tumor maligno que se va propagando. Y también practica ingeniería social, aparte de ir evolucionando en todas sus provisiones, porque aquí hay que tener en cuenta que el Estado es un artificio revolucionario. Desde su creación ha tratado de erosionar los cuerpos intermedios y acabar con la familia, pensando en el individuo atomizado, aislado y despojado de toda regla, que eso primero le empezó a marcar el naturalismo de Descartes. El bienestar del Estado más bien ha venido a ser un desarrollo, porque aquí hay que tener en cuenta que la revolución es como un gran proceso con distintas fases que se basa en cierto mantenimiento evolutivo. Esto es un concepto bastante familiar para quien esté metido en el fango de la ingeniería del software. Digamos que el bienestar del Estado se desarrolló a partir de la tercera, después de la tercera, ya que con la tercera surgió el comunismo, y la segunda, que fue la Revolución Francesa, fue la eclosión de todos esos ideales ilustrados que nos permiten corroborar que la Revolución Francesa fue la madre del socialismo, del nacionalismo y de otras de esas ideologías perversas que son fruto de los problemas actuales. En cuanto al capitalismo de amiguetes, hay que decir que en efecto existen corporaciones que están más interesadas en la connivencia y la prebenda política que en responder a un interés social muy diverso por medio del mercado. De hecho, en muchas ocasiones, quienes más pueden defender la libertad económica pueden ser pequeños propietarios, ya puedan tener una zapatería, un bufete de abogados o unas tartas de criptomonedas, que esos grandes empresarios tipo Jeff Bezos, Jack Dorsey y Anna Botín, de hecho, vemos que todo el conglomerado de las grandes corporaciones tecnológicas apoya a Joe Biden, mientras que Anna Botín está bastante conforme con Pedro Sánchez. De hecho, ellos prefieren que haya regulaciones
que en realidad destruyan a la competencia, porque estos de por sí van a tener cierta fuerza, no necesariamente física, para contrarrestar las mismas, incluso pueden estar adaptadas a ellos, y quienes van a perder más contra esto son los pequeños propietarios. Volviendo a otras cuestiones sobre el estado del bienestar, es decir que la ingeniería social se está dando, y como prueba de ello, lo que se ha ido gestando con la Cuarta Revolución. La ideología de género, que es un avance en el proceso de destrucción de la antropología cristiana y de instituciones naturales como la familia y el matrimonio. Aquí se van dando varios pasos y hay que hacer todo lo que esté en nuestra mano, bueno, de los revolucionarios, para que al final el individuo sea un individuo atomizado, despojado de creencias religiosas y de asistencia social y familiar, convirtiéndolo en un mero número y en un súbdito del Estado, siendo el ideal máximo un ente único, global y centralizado. Y hay que tener en cuenta que los subsidios estatales buscan asegurarse personas dependientes del Estado, lo cual muchas veces puede traducirse en un mercadeo de votos o de mero respaldo político cuando corresponda. No estoy diciendo que no haya que ayudar. Moralmente, como cristianos, estamos llamados a ayudar al prójimo, lo que se considera como entrega a los demás. Pero una cosa es que ayudemos al necesitado, que de hecho debemos hacerlo, y participar en redes de asistencia, como por ejemplo los bancos de alimentos u otra serie de comunidades, no necesariamente religiosas. Incluso tratar de crear puestos de trabajo y de darles oportunidades con nuestras interacciones en el mercado. Obviamente se le da la oportunidad a esa persona para que exprima sus facultades creativas y si es necesario que responda a una invocación de llamada emprendedora. El mercado va a recompensar su labor y sin ningún problema. Pero otra cosa es que el Estado fomenta un asistencialismo basado en la consolidación de rehenes, teniendo cierto ideal de pesebre, porque hay que tener en cuenta que al Estado, bueno, al socialismo no le interesa que haya gente, bueno, no es que le preocupen los pobres, lo que le interesa es un voto cautivo y engañar a los pobres de tal manera que crean que son ellos quienes van a solucionar sus problemas, cuando lo único que hacen es tenerlos sometidos y sometidos con cantos de sirena. La clave está en que la sociedad pueda florecer libremente y crear nuevas oportunidades en abanicos muy diversos según los intereses que puedan tener los distintos consumidores. Hagamos aquí una aplicación o consideración, como mejor se pueda explicar, de la llamada democracia económica, un concepto miesiano. El mercado es un mecanismo espontáneo de satisfacción de necesidades de la sociedad. Y si ya queremos hacer algo de predicciones, hay que decir que la misma tecnología juega en contra de cualquier estructura centralizada. Internet de por sí tiene una esencia distribuida y descentralizada. De hecho, en distintos aspectos, provisión de servicios, dispersión de la información, acceso al conocimiento, existencia de fórmulas para asegurar la privacidad. Pero es que entra muy en juego el blockchain, que por ausencia, que es una estructura que tiene ausencia de ente regulador central, todo se basa en el consenso de distintos nodos que son unidades ubicadas en distintos puntos. Y eso no solo va a servir para determinar el valor del dinero espontáneamente, combatiendo así el actual sistema fiduciario de fiat money, que es una estafa basado en la reserva fraccionaria, que no hace nada más que crear masas de dinero artificial y fomentar una inflación que es un impuesto encubierto. También puede acabar con el service banking, que en realidad ejerce cierta connivencia con los estados y por lo tanto facilitar la libertad de ahorro. Incluso puede ser un sustitutivo de los gobiernos tal y como los conocemos, en tanto supone un avance tecnológico positivo. Y eso hará más innecesario
el estado del bienestar, así como cualquier otra organización política, que no se base simplemente en gobernar, porque aquí hay que distinguir entre Estado y gobierno, sino en ese control centralizado. Puede acabar tirándolo por las nubes, ya que el control se le puede escapar de las manos. Y no hace falta profundizar mucho en conocimientos técnicos, porque por algo les preocupa más a muchos políticos la existencia de Cristo como el Bitcoin, que por ejemplo la libra de Facebook, que es una criptomoneda, pero no es de control descentralizado, sino jerárquico, y ahí va a haber un tinglado de grandes corporaciones que en realidad participan de eso. Les llamamos crony capitalism, que insisto, no tiene nada que ver con el libre mercado ni con lo que cualquier anarcocapitalista, narcotradicionalista o autolibertario debiera defender. Doy paso a lo siguiente. Pues muchas gracias por tu intervención, Ángel. También, evidentemente, estoy muy de acuerdo con lo expuesto. Y de esto me gustaría poder decir que yo creo que un conglomerado, si podemos destacar sobre el tema este de la ética, creo que lo más importante es lo que ya ha sido comentado por cada uno de vosotros, y es tomar en primer lugar a los como rehenes a la sociedad civil del Estado, usarlo como escudo del Estado. Por otro lado, la misma infantilización de esto, la destrucción de la moral de los individuos, que se llegan a ver como individuos dependientes de un Estado y que se llegan a sentir realmente asustados de poder imaginarse una situación en la que este Estado no está allí para protegerlo. Yo creo que eso también es un tema importante para la dominación de la moral de los individuos y de la sociedad. Y por último, también, como bien destacasteis, creo que es muy importante y que habría que analizar también con cuidado el tema de la familia, cómo destroza esa institución tradicional, en algún sentido también, con la sanidad pública, que externaliza el cuidado de ancianos, el cuidado de enfermos, que muchas veces lo que estamos viendo es que las familias simplemente pues dicen esto ya es un problema del Estado, mandan a los padres a un asilo, a los enfermos los mandan a un hospital y no quieren saber nada de ellos, y creo que también esto es un problema destacable. Luego ya, para dar paso al siguiente tema, la sostenibilidad del Estado, pues me gustaría invitar a hacer la primera aportación a Daniel Carreiro y comentar si realmente es sostenible este modelo, y que yo creo que principalmente su problema es la descapitalización de la sociedad. No sé qué opinas, Daniel. Bueno, primero, y para hacer algo de debate sobre los temas anteriores, pues estoy de acuerdo en gran parte de las cosas que se dijeron, sobre todo la cuestión, por ejemplo, de la infantilización de la sociedad y del materialismo, de la erosión de las ideas religiosas y todavía más de la construcción del Estado como una especie de, tal como lo llamaba Hobbes, de Dios mortal, del que dependen las cosas, y eso también justifica lo de que la gente está dependiente únicamente del materialismo, puesto que si no concibes o no crees en la existencia de una vida sobrenatural, lo único que tienes es la vida actual, y eso tiende a promover la idea del carpe diem. Pero una de las cosas con las que estoy menos de acuerdo, pues, si me permite, podría decir, Houston, tenemos un problema, si me permite la tontería, sería lo de la idea de nación. Es decir, yo entiendo ahora, por ejemplo, en determinadas construcciones políticas, tales como el populismo nacionalista, que tales movimientos son sustancialmente mejores que los movimientos del cosmopolitanismo globalizador. Y la globalización también se puede entender en diferentes sentidos. Se puede entender en el sentido de interconexiones económicas, con lo cual no hay absolutamente ningún tipo de problema, o como en el sentido de construcción de grandes organizaciones burocráticas internacionales que regulan determinados aspectos y que enlazan a las élites de distintos países, tanto élites económicas como élites políticas. Entonces, el populismo nacionalista es mejor en este sentido, puesto que impide la construcción o dificulta la construcción de esas grandes burocracias, y esas grandes burocracias tienden a proporcionar siempre medidas tales como armonización fiscal o armonización regulatoria, siempre hacia arriba y siempre con unos objetivos más o menos que promueven el bienestar de las élites a expensas del bienestar de las clases medias o de las clases más bajas. Ahora bien, yo creo que la nación sí, o por lo menos tal como se defina la nación, porque todo es una cuestión también de definiciones, la idea de nación fue una idea esencial para la construcción del Estado, o por lo menos en los estados occidentales, en lo que se conoce como el Estado-nación. Es decir, si tenemos, por ejemplo, en cuenta el caso de la Revolución Francesa, la idea de crear una nación con una única lengua, una única cultura, unos únicos ciudadanos, eliminando las costumbres previas o toda la riqueza de organizaciones anteriores,
Eso fue algo característico de los estados modernos, es decir, eliminar tanto asociaciones como lenguas regionales o periféricas para concentrar la idea de que la única comunidad o la única nación era la que se correspondía con unas determinadas características. Y, por ejemplo, dividir como dividieron los franceses la República Francesa en departamentos, que eran así totalmente, supuestamente racionales, en el sentido del racionalismo cartesiano, y también con la idea de la legislación positiva. Entonces, en ese sentido, yo creo que la idea de nación, si la entendemos en ese sentido, fue una idea importante para la creación de los estados de bienestar, en tanto en cuanto se centraba también en la destrucción de las comunidades naturales y la creación de la idea del individuo como ciudadano, que pertenece a una determinada nación. Pero bueno, es solo para aportar esta pequeña precisión. Y luego, por lo que respecta al tema que ya en concreto de la pregunta, que era sobre la sostenibilidad del estado de bienestar, uno de los grandes problemas que tenía el estado de bienestar era que se basaba en las teorías económicas keynesianas, que consideraban que se podía promover el crecimiento económico a través de la intervención del Estado mediante la manipulación de la demanda agregada. Ahora bien, estas teorías entraron en crisis a partir de los años 70 debido a la aparición del fenómeno de la estaflación, que es decir, se producía a la vez crecimiento del paro y crecimiento de la inflación, lo cual, según la teoría keynesiana, debía ser absolutamente imposible, porque había una relación inversa. Si aumentaba el paro, disminuía la inflación; si aumentaba la inflación, disminuía el paro. Entonces, por un lado, las bases teóricas de la teoría económica que sostenía al estado de bienestar perdieron reputación. Por otro lado, también se pasó a ver los problemas de financiación del estado de bienestar, porque era necesario incurrir en enormes déficits. Y eso llevó, por ejemplo, a la necesidad de que en países como Suecia en los años 90 se llevaran a cabo gran número de medidas que redujeron el alcance, el impacto y el ámbito de las intervenciones del estado de bienestar. Sin embargo, uno de los problemas que existieron fue que a partir de los años 2000, sobre todo, ya desde antes, ya previamente se venía realizando, pero sobre todo a partir de los años 2000, los problemas de sostenibilidad financiera del estado de bienestar se mascaran a través de la manipulación de la oferta monetaria realizada por el Banco Central y a través de la emisión de deuda pública, que financia estos gastos del estado de bienestar a expensas de las generaciones futuras y a expensas de la creación sistemática de crisis económicas, como por ejemplo la última, la del año 2008, y probablemente en no muy poco tiempo volvamos a asistir a otra crisis económica semejante, o más bien de peores magnitudes. Y este proceso es mucho más negativo, no solo porque las consecuencias económicas vayan a ser también más negativas, sino porque son más difíciles de detectar por los ciudadanos. Es decir, si los ciudadanos únicamente, si el estado de bienestar se financiase exclusivamente a través de los impuestos, sería mucho más fácil para los ciudadanos de a pie ver cuál es el coste que tienen esas medidas y probablemente tendrían una predisposición mayor a resistir el incremento del gasto público. Sin embargo, con el gasto financiado a través de la deuda pública y a través de la expansión de la oferta monetaria realizada por el Banco Central, esto es mucho más difícil de comprobar por los ciudadanos a pie, por lo cual se pueden persistir durante mayor tiempo en este tipo de medidas sin el contrapeso hasta que llega la crisis económica, que es algo positivo en el sentido de que está corrigiendo todas las distorsiones económicas creadas por el incremento de la oferta monetaria. Por lo tanto, yo creo que a la larga el estado de bienestar no puede ser sostenible, no solo por los problemas culturales y sociales que provoca, como estuvimos hablando antes, porque eso también tiene consecuencias económicas. Es decir, si tú creas una sociedad que no está dispuesta a sacrificarse, que no está dispuesta a trabajar, que no está dispuesta a ahorrar para el futuro, vas a tener menos recursos económicos para invertir en el futuro. Por otro lado, si además incrementas el número de dependientes
directos de las instituciones estatales, incrementas el gasto de una forma descomunal. Y por otro lado, si tienes las consecuencias del incremento de la oferta monetaria en el sentido de que un montón de actividades económicas están basadas en cálculos erróneos realizados por los empresarios y no hay ahorro suficiente para sostenerlas, eso va a tener consecuencias negativas y, por lo tanto, a la larga, el estado de bienestar no puede ser sostenible. Y ya está, porque no han dicho nada, no sé. Sí. Pues evidentemente estoy de acuerdo. Muchas gracias, Daniel, por la intervención. Creo que también esto es un tema muy interesante, porque ya aparte de que puede haber gente que considere ético el estado del bienestar o que le guste el estado del bienestar, creo que es importante poner las cartas sobre la mesa y ver que realmente, aunque tengas una opinión favorable hacia el estado del bienestar, pues el problema que ocasiona. También creo, por todo lo que presentaste, también creo que es muy importante lo de los impuestos a la empresa y cómo estos son un lastre para las mismas, que hace que un país evidentemente pierda competitividad. Y también me gustaría destacar la falacia que se viene repitiendo muchas veces en la izquierda de que el estado del bienestar genera riqueza. Yo creo que se puede comprobar que es al revés, que los estados que han sido muy ricos han podido permitirse el lujo de instaurar un estado del bienestar y luego pues han tenido sus consecuencias como se ha descapitalizado la sociedad y vemos cómo es al revés, vaya, que no conduce realmente a la riqueza, sino que al revés los estados ricos se lo pueden permitir. Entonces, no sé si le gustaría ahora añadir algo, Horacio, o comentar algo del mini debate anterior y seguir en este tema. Bien, respecto a la cuestión económica, yo no voy a hacer ningún tipo de aporte porque no es mi área y creo que sería una falta de respeto para quienes nos estén escuchando que me animase a opinar de algo que ciertamente no es mi fuerte y no podría agregar nada a lo que bien ya se ha dicho. Y luego, que sí quería hacer una mención respecto a ese mini debate, en un punto, y paso a exponer algunas cuestiones respecto a mi visión del futuro, de la sostenibilidad del estado de bienestar, ya desde un punto de vista quizás vinculado a la ética o vinculado un poco más a la filosofía. Luego que yo había terminado de exponer, justo en el momento que termino, me acordé que estamos hablando para un público mayormente español. Y eso es cierto, y eso no es una cuestión menor de que a veces ciertas palabras, aun cuando venimos de nuestra madre España como argentinos, el concepto de nación quizás no es el mismo que se puede llegar a entender en España, donde de hecho en España más de una vez hemos visto que a veces se habla de ciertos nacionalismos como en términos de separatismos. Aquí en Argentina hacen más que toda alusión a esa idea de continuidad y legado cultural que está por fuera del poder político, sino que hace justamente a la tradición y a los usos y costumbres propios de una comunidad. De hecho, esa es la riqueza que tuvo el Imperio Hispánico en su momento, en cuanto al respeto al sistema foral, a los usos y costumbres propios de cada comunidad, conservando una raíz común en torno a lo que es el lenguaje, la moneda, el credo, pero también permitiendo la expresión libre de cada pueblo, de cada etos, que hacía justamente a lo que nosotros entendemos como la palabra nación, pero entiendo que a veces ya entre dos personas de una misma comunidad hay problemas de comunicación en cómo entender ciertos términos, claramente que se podía malinterpretar, así que pido disculpas si no he sido lo suficientemente claro recién. Pero fue un aporte increíble y de hecho fui tomando nota y me sirvió para aprender lo que muy bien ha dicho Carreiro y eternamente agradecido porque también nos permite seguir aprendiendo de él. Pasamos a la cuestión de la sostenibilidad del estado de bienestar. Y yo aquí creo que no tengo todavía definido una posición, así que voy a tratar de dar dos grandes lecturas, digamos, que es más o menos las tesis en las que oscilo. Una lectura, digamos, ambas son bastante pesimistas, desde ya aclaro y adelanto, pero una lectura es cuanto que el estado de bienestar, dudo mucho que estemos en presencia de un fin o de la insostenibilidad, porque hemos visto que han acaecido grandes crisis económicas, y sin embargo no ha habido grandes reformas estructurales en el mismo. De hecho, uno observa el paso del tiempo de 1950 a 1960 en adelante, y finalmente todos los sistemas políticos en más o menos medida han terminado emulando, quizás algunos estados como se conoce acá en la región como el milagro de Perú o el milagro de Chile, han logrado reflotar y en todo caso abstraerse de ciertas políticas de expansión, pero la regla es que normalmente, al menos lo que se ha visto desde la mitad del siglo XX en adelante,
el estado de bienestar, lejos de aminorar sus competencias, las ha consolidado. Un ejemplo muy sencillo, se puede observar cómo resulta anatema en cualquier parte del mundo querer discutir las competencias del dogma democrático, donde pareciera ser que un 51% equivale al 100%. De hecho, yo podría tranquilamente, porque me ha tocado trabajar cerca de gente de Vox, uno podría ir a España en este momento y notaría que hay ciertas cuestiones que uno lo puede llegar a plantear. Por ejemplo, debates en torno al aniquilamiento del niño por nacer, como a la intervención del Estado en torno a la educación, y sin embargo plantear que no hay por qué legitimar la presencia del Estado dentro de un fuero familiar, ya de repente eso ya no se puede plantear. Es como que el Estado, una vez que avanza, difícilmente retrocede, muy difícilmente retroceda, aunque hay en efecto ciertos intentos. Entonces, una lectura es en base a esta suerte de realismo político, que insisto, puede que surjan algunas excepciones. Yo estoy viendo con buenos ojos, y fue un análisis que realizamos días atrás con Agustín Laje y con otros compañeros más de distintos países, en torno a fenómenos puntuales como el de Hungría o Polonia. Pareciera ser que de repente puede haber un retorno a la cristiandad que implicaría justamente una disminución en prerrogativas del estado de bienestar en pos de una sociedad intermedia, una sociedad civil mucho más fortalecida, ya no dependiente justamente de esta casta política. Eso es una lectura, una. Ahora voy a ir con otro tipo de lectura. Insisto, yo no tengo posición fijada al respecto, en el cual sí hay una serie de pensadores que se animan a creer, o al menos a coquetear con la idea de que posiblemente sí estemos en presencia del fin del estado de bienestar. ¿Y cómo sustentan esta teoría? Esta teoría se sustenta justamente con el auge del globalismo. Con el auge del globalismo, y de hecho creo que el fenómeno de la pandemia dio un sinfín de análisis posibles a cualquier pensador, y a no pensadores también a animarse a opinar en ese sentido, en torno a qué iba a suceder con el mundo. Porque de repente, y en este momento yo me hago cargo de que no pude retener quién fue el que hizo mención, si fue García Carmona, si fue Jonathan o si fue Carreiro, hubo alguien de los tres que mencionó la palabra miedo. En un momento en su exposición hubo alguien que mencionó la palabra miedo. Creo que no es un tema menor el factor psicológico del temor para la legitimación del poder político. Porque justamente uno de los puntos sobre los cuales se mantiene el estado de benefactor o el estado de bienestar es justamente el miedo de una sociedad infantilizada a no poder llegar a cubrir sus expectativas. Ahora bien, un temor global amerita un gobierno global. Y de repente uno va a ver que tantos líderes políticos empezaron a coquetear con la idea de que fenómenos globales necesitaban soluciones y una coordinación global. Y a mí, al menos que he tenido la oportunidad de leer a ciertos pensadores, yo vengo de una línea mucho más conservadora, claramente, cada vez que se habla de la idea de coordinación, uno automáticamente piensa en esa suerte de constructivismo racionalista francés que en nombre de la seguridad, en nombre de la libertad y de la protección del individuo, tienen que delegar a la persona todas sus prerrogativas naturales en pos de ese sistema centralizado que a partir del cual se va a rediseñar la sociedad. Y si se pudo realizar en un determinado territorio, como puede ser Argentina, España, Francia, nada impediría que se realice luego a nivel global, más con el auge de las comunicaciones y el transporte que abastecen a la modernidad. Eso por un lado. Entonces, ¿sería posible el fin del estado del bienestar? Creo que sí, que es dable, no estoy diciendo que sea, digo, es dable, potencialmente se puede dar, están sentadas las bases, pero no implicaría eso un logro en cuanto a las libertades del individuo, la familia y la fe. Muy por el contrario, creo que sería justamente un sistema de expansionismo político. Creo que el globalismo, y esto es un ejemplo muy burdo que voy a dar, y de hecho lo tomo justamente de Laje en una discusión que tuvimos recientemente. El globalismo lo que se termina consolidando es que si uno eventualmente tenía un sistema opresor en tiempos pretéritos, siempre existía la posibilidad, al menos en la esperanza, de poder arriesgar su vida en pos de una tierra de libertad. Y en el globalismo se da un fenómeno que uno lo puede llegar incluso a leer en la novela de Dante Alighieri, cuando se plantea que quien entre en estas tierras abandone las esperanzas. Ciertamente, si uno abastece al globalismo, uno finalmente va a notar que ya no va a haber esperanza hacia dónde fugarse en búsqueda de la felicidad en términos aristotélicos. Por eso, y acá ya para finalizar mi intervención, porque no deseo restarle tiempo a los que tienen tanto para enseñarnos hoy día, sí quiero tener como cierto recuerdo, porque insisto, esto es una posibilidad dable. Y muchas veces cuando se habla de globalismo, me voy a atrever
humildemente lo quiero plantear, no creo que se note como un acto de soberbia, humildemente lo voy a plantear, a tener ciertos cuidados también, ya no solo con ese globalismo en torno al centralismo político, como se puede ver en el Consejo de Seguridad de la ONU, quien finalmente en 5 países estables se toman las decisiones últimas a nivel nacional con la potestad de hacerlas ejercer, no es la pantomima democrática de la ONU, sino también en torno al libre mercado. Y en esto quiero ser claro, digamos, y que se pueda entender lo más claro posible. Si uno observa el libre mercado, que insisto, es una herramienta, igual que el Estado, dependerá de las virtudes de la persona cómo se utilice dicha herramienta, como puede ser un arma, como puede ser un bastón, algunos lo utilizarán para atacar a algún samaritano, otros lo usarán para labrar la tierra. El mercado, en tiempos pretéritos, podía ofrecer ya no solamente un auge en términos de la prosperidad material, que dicho sea de paso, cuidado también con confundir progresismo con características propias de una izquierda marxista, porque de hecho el progreso material es una idea propia de un modernismo que raptó la idea de San Agustín y que la aplicó en términos eminentemente materialistas, sino que este mercado, en tiempos pretéritos, ofrecía al ciudadano, al consumidor, a la persona, bienes y servicios. Uno en tiempo pretérito, un ejemplo concreto, iba a ver un partido de básquet en la NBA, pagaba una entrada para ver un servicio específico, y ese servicio específico era ver justamente el encuentro basquetbolístico, y luego de recuerdo podía comprar un bien específico como una pelota de básquet. Sin embargo, al menos es mi lectura desde el conservadurismo, aclaro, en la actualidad, las empresas, especialmente ciertas empresas con un capital transnacional capaces de tener incluso injerencia mayor que la de la propia burocracia política, las empresas ya no venden bienes y servicios, venden ideas, como la NBA, donde los propios basquetbolistas renuncian a su identidad para que en las casacas figure alguna consigna de Black Lives Matter. ¿Esto qué quiere decir? Que el mercado hay que abolirlo, nacionalizarlo. No sé si están dadas las condiciones para plantear una discusión así, pero al menos tener cierto resguardo, porque de repente tiene un mayor poder de censura y un mayor poder en bajada de línea editorial. Empresas como Twitter, Facebook, que de hecho tiene hasta el control de Instagram y WhatsApp actualmente, que el propio presidente de Estados Unidos, algo que resulta insólito en la posmodernidad, es que de repente una empresa pueda censurar al presidente de Estados Unidos, cuando históricamente la censura vino del poder político. Esto al menos nos obliga a ver que hay dos formas de entender la discusión de aquí en adelante en cuanto al Estado, ya ni siquiera el Estado de bienestar, sino el Estado. Podemos plantear una discusión en términos de política formal, que tendrá las consecuencias X, o en términos de política real, con las consecuencias Y. Porque si uno se atiende a las políticas exclusivamente formales, suceden fenómenos como el que sucedió en Chile, se está dando actualmente en Perú y se está empezando a gestar en Guatemala, donde justamente vemos aparecer a los outsiders verdaderos de la política que no necesariamente tienen intervención política formal, pero que la terminan construyendo a la alternativa política real. Si uno toma los 3 elementos de Marcuse cuando analiza quiénes son los nuevos sujetos revolucionarios, están por fuera de las relaciones de mercado, están por fuera de la masa de trabajadores y están por fuera también de la política formal. Porque el estudiante, piensa en la revolución de los pingüinos en Chile, en la fundadora de Black Lives Matter, en el movimiento Sunrise. El marginado eterno, piensa en la inmigración sustitutiva de Europa, o piensa en los movimientos hippies de los 60, o el guerrillero, piensa en los movimientos de Frente de Liberación Nacional o los grupos terroristas, van a ver que no solamente que estaban en su momento por fuera del mercado, estaban por fuera del Estado también. ¿Esto qué significa? Que las relaciones de poder han mutado. Por lo tanto, el Estado y el mercado también han mutado. Y esto significa que posiblemente sí sea real que estemos de a poco introduciendo el fin del Estado-nación seguramente, y por qué no del Estado de bienestar en un punto dado, porque de hoy las relaciones de poder se han configurado de otro modo. Estas son dos grandes lecturas. Yo no estoy definido por ninguna porque, insisto, veo grandes colapsos económicos y que el Estado de bienestar se mantiene
se reconfigura en algún punto, pero las estructuras siguen estando presentes. Y luego está esta otra visión donde las relaciones de poder ya incluso están, pero a años luz de distancia, por fuera de relaciones de bienestar. Porque nuevamente, volviendo a los campos de Pierre Bourdieu, el campo político, ya que vamos a hablar del Estado, finalmente el campo político cosecha lo cultivado, y de ahí viene la palabra, en el campo cultural. Por lo tanto, hoy, a los grandes intelectuales y a los grandes hacedores de poder, les importa más qué se vende en el campo de las ideas, donde ahí sí el mercado es una herramienta y el globalismo por excelencia, antes de qué van a hacer con el Estado. ¿Qué van a hacer con el Estado? Y bueno, el político finalmente terminará cosechando aquello que se gestó ahora. Podría dar ejemplos puntuales de cómo esto es el feminismo, que es la tesis de mi libro, pero ya sería hablar una hora innecesariamente, y creo que la audiencia entiende cuando uno habla, por tomar ejemplos sencillos, de cómo el feminismo y el estado de bienestar, que están justamente entrelazados para satisfacer las demandas, ha sido producto ya de 20 años de lucha que hicieron justamente en el campo de las ideas, donde el poder privado de los centros mediáticos hizo más que todo el Congreso actualmente, que lo que hace es simplemente cosechar esa demanda social. Hablando esto en términos de izquierda, hasta a mí me genera urticaria tocar estos temas, pero es al menos para ampliar el debate. Insisto, yo no tengo posición tomada y con todo gusto estoy dispuesto a aprender y a ser corregido en pos de seguirme desarrollando intelectualmente. Pues bueno, muchas gracias por tu introducción, Horacio. Creo que en primer lugar me gustaría destacar de ella algo muy importante, que creo que se subestima la magnitud del problema, como es el problema mencionado de la globalización, que de hecho creo que es un gran problema, un gran riesgo en primer lugar, por lo mismo que tú comentabas, de que antiguamente se tuvo la opción, que de hecho es uno de las características que se le atribuye al éxito de Europa, es la opción de poder, cuando hay un problema, evidentemente en tu nación, en tu reino, antiguamente en Europa, tienes la opción de trasladarte a otro sitio a buscar un poco más de libertad, que de hecho se da un ejemplo que da el profesor Miguel Bastos, es el ejemplo de que si tú, había un inventor que en Roma inventó una máquina que al emperador le parecía una aberración, le parecía que podía robar puestos de trabajo debido a que facilitaba ciertas labores, y pues sencillamente tiene la opción de irte al estado al lado, al reino al lado, y pues poner en práctica la libertad, tus ideas, y en ese sentido creo que es muy importante destacar el problema de la globalización y de que si vas a ser perseguido globalmente, no vas a tener esa oportunidad de si finalmente se consolida una globalización, de poder buscar un país de refugio donde ser verdaderamente libre. Luego, pasando ya al tema de la sostenibilidad, me gustaría destacar que me decanto más por la segunda tesis de que se va finalmente, va a dejar de existir el estado de bienestar. En primer lugar, también me gustaría destacar algo que creo que puede ser interesante debatir luego, que uno de los servicios dentro del estado de bienestar es algo tan destinado, creo yo, al fracaso como son el sistema de pensiones. Un sistema de pensiones que vemos que, en primer lugar, fueron implementados cuando había una gran población joven trabajando y muy pocos receptores, que de hecho se estableció como un impuesto y como un ingreso neto para el Estado, ya que eso tenía más gente pagando que receptores. Y por otro lado, antes de dejarle paso a Ángel, también me gustaría destacar para este sentido el problema de la deuda pública del Estado, que efectivamente que se financia con el dinero de hoy, que afecta a la sociedad de hoy y hace que se consuma ese ahorro que podría ser invertido en otros sectores y pues se invierte en gastos de consumo. No sé qué opina Ángel. A ver, para empezar, quisiera advertir de que el bienestar del Estado ha fracasado, igual que ha fracasado el sistema bancario y monetario actual. Otra cosa es que muchos políticos se empeñen en perseverar en el error, igual que ocurre con la expansión artificial de crédito y el bajismo de los tipos de interés. ¿Alguien puede decirme, ¿y Suecia, y Alemania, y Holanda? Lo que ha ocurrido en ciertos países del norte de Europa no es que el socialismo funcione, sino que ha habido una serie de reformas para hacer estos sistemas más amigables con el mercado, que aún así distan mucho de ser sociedades del bienestar. Simplemente son estados del bienestar algo menos lesivos. Pero han tenido que hacer reformas a favor, orientadas a la liberalización económica, por decirlo de alguna manera. E insisto, inducidas por el utilitarismo, porque en Europa
hay una filosofía generalmente mucho más estatista que en los Estados Unidos de América. Bueno, dentro de ahí te tendrás que ir al sur y compáralo con ciertas zonas del norte, pero los europeos son más estatistas o estatalistas. Y si ha habido alguna reforma en la buena dirección, como por ejemplo la supresión del SMI en ciertos países nórdicos, el modelo Moffat en Holanda, hay que decir que todo ha sido inducido por un utilitarismo. En cuanto al peso de las grandes corporaciones tecnológicas estadounidenses en la información que se transmite sobre los comicios electorales en los que ha habido un fraude electoral y cada vez hay más pruebas, lo que hay que tener en cuenta es que existe un poder adicional, si se le quiere llamar así, que es el Estado profundo. Puede considerarse también como un poder antagónico al poder que se puede entender como oficial. Este está compuesto por organismos como la CIA, el FBI, la NSA y el Pentágono. Cuenta con la colaboración de todo el mainstream mediático, así como con grandes corporaciones, de esas que, como decía antes, participan en el llamado capitalismo de amiguete. Y es que en los Estados Unidos, el Estado profundo es antagonista del presidente, lo mismo que ocurre, en cierto modo, en Brasil, en España y en Francia o en Alemania. No hay un Estado profundo totalmente antagónico a quienes están en el poder. Puede haber diferencias en el mainstream, por ejemplo, en cuanto a si un medio es un poco más favorable a Podemos, al PSOE o al PP. Pero no hay una ruptura anti-establishment que sí demostrarían medios más minoritarios. Por lo tanto, digamos que el Estado sigue siendo problemático, lo que pasa que hay una connivencia de poder con una estructura alternativa que pretende también ejercer control. De hecho, tiene impregnada parte de la cúpula del Partido Republicano y, como digo, del Ministerio y parte del Ministerio de Defensa, que no deja de ser el Estado. Y luego, con respecto a lo que ocurra en la transición y fin del Estado-Nación, hay que decir que esa es la fase de la quinta revolución, consolidación del Estado único global, y eso va a verse acelerado en la actual crisis de la llamada pandemia del coronavirus codificado como COVID-19. Como solución se va a pensar en dar más pasos bajo el pretexto de la cooperación global y el intercambio de datos. De hecho, respecto a esto hay que tener en cuenta que ciertas tecnologías van a ser tendencias determinantes. Bueno, lo iban a ser. Y va a llegar su momento, lo que pasa que la crisis actual las ha acelerado. Es el caso del Big Data, la inteligencia artificial, bueno, también el Machine Learning. En cuanto a estas, el problema no es la existencia y uso de las mismas en sí. Como ocurre con otras aplicaciones tecnológicas, habrá buenos y malos usos. Si la tecnología trata de servir al hombre, por mí no hay ningún problema en que siga habiendo avances como los ha habido en ciencia a lo largo de la historia. El problema es que pueda servir no da para amenazar la existencia de la especie humana, como ocurre con el transhumanismo, sino también en tanto que pretende servir a los gobernantes para intentar monitorizar a la población, ya que van a interesarse en controlar unos volúmenes de datos cada vez mayores a medida que aumenta nuestra interacción en Internet, así como todo, bueno, aparte de que a eso les interesa controlar al máximo posible, creen que con las nuevas tecnologías todo más fácil. Si se suprime el dinero metálico, más de lo mismo, ante lo cual conviene pensar en las criptomonedas. Y perdón, solo tengo que creo que se me va a apagar el teléfono por la batería, entonces igual voy a desaparecer ahora de la conexión. Entonces solo era para avisar que no había... Sin ningún problema. Me remito. Hay grandes volúmenes de datos y cada vez van a ser mayores
el Estado tratará de controlarlo, de aprovechar para analizar y hacer predicciones que faciliten, pues como digo, esa monitorización. Incluso intentar una planificación centralizada. Hay quienes debaten sobre si gracias a la inteligencia artificial el comunismo va a ser factible. Pero no, porque el orden espontáneo no se puede automatizar. La automatización lo que puede hacer es aumentar la productividad empresarial y de otros procedimientos que pudieran darse en el transporte o en la medicina, en este caso facilitando el diagnóstico, pero en ningún caso digamos que el orden espontáneo va a ser algo automático. Al final simplemente puede ser más fácil intentar ejercer un control, pero en sí no se puede luchar contra la naturaleza, sino tratar de sobrevivir mejor en ella. Pero esto no tiene nada que ver con lo que supondría desafiar la fuerza de la misma. Y así a priori no tengo nada más que añadir. A no ser que alguien me quiera hacer alguna pregunta o rebatir algo. Pues bueno, creo que es una intervención interesante. Creo también que en el hecho un poco catastrófico del avance en la tecnología, creo que también se pueden destacar cosas positivas. Por ejemplo, creo que la tecnología puede ser un factor decisivo también para el desarmamiento del estado de bienestar, en el sentido de que se abarata el coste de la sanidad, que vemos como hay inteligencia artificial que está siendo aplicada, que puede analizar a un paciente sin la necesidad de trasladarse a un hospital, y que creo que en este sentido, este abaratamiento de costes en los servicios de sanidad, en otro tipo de servicios, creo que puede ser favorable. Luego, lo que se estaba hablando de si va a ser posible, debido a esta inteligencia artificial de los ordenadores, el avance del comunismo, creo que lo deja, me gustaría destacar que creo que lo deja bastante claro y bastante resumido Jesús Huerta de Soto en su libro sobre socialismo macroeconómico y gestión empresarial, que evidentemente la información que se maneja en un mercado es información tácita, información no articulable. A medida que sea más compleja este tipo de información en los ordenadores, de hecho, lo que se produce es que es una información más difícil de tratar. Así que creo que en este sentido dificulta aún más el socialismo que podría ser de antaño, que podría ser más fácil de tratar este tipo de información. Así que creo que en ese sentido no creo que haya que preocuparse mucho por el tema de la información. Y luego, no sé si Horacio quiere hacer algún apuntamiento. Yo creo que ya finalmente, como al menos para cerrar mi intervención en este sentido, de lo que podríamos dialogar, insisto, no voy a tocar la cuestión económica porque no es mi área, quiero marcarlo una vez más, pero sí hubo una cuestión que me pareció muy interesante que dijo Ángel cuando comienza su expresión y su ponencia, que hace mención justamente al utilitarismo. Y creo que esta es una cuestión de fondo, que quizás cuando vamos a ver que el problema, y yo coincido en que hay un problema de fondo que es el Estado, pero ya no es el estado de bienestar. Yo incluso llego a cuestionar la legitimidad del Estado, porque toda autoridad, al menos para el que es creyente, al menos en mi caso como católico, toda autoridad deviene de Dios. Mas no por ello uno está compelido a creer que es legítima la visión del Estado moderno. Es decir, en toda sociedad ha existido siempre la autoridad política. Esto es real. O sea, la autoridad política ha estado presente siempre por principios de jerarquía en todas las sociedades sin excepción. Ahora bien, creo que en algún punto debería empezar a cuestionarse al menos la legitimidad de la autoridad del Estado moderno, ese Estado abstracto que en nombre de la seguridad, en nombre de la libertad, lo que ha hecho es simplemente transfigurar una autoridad real que emanaba de los contrapesos y poderes externos, como puede ser entre la iglesia, la corona, los contratos de vasallaje, el sistema feudal, que justamente, en la Edad Media, de hecho, dicho sea de paso, se habla de libertades, ni siquiera se habla de derechos. Este Estado moderno, en una abstracción, lo que ha hecho es cooptar para sí lo que es justamente la legitimidad en el uso de la fuerza, o al menos la legalidad en ese sentido, y mantener por cautivo
a un determinado sector poblacional. Y esta es la clave del utilitarismo, que quiero hacer hincapié en lo que dijo muy bien Ángel como preopinante. Porque estamos hablando de que en esta ficción llamada Estado, digo porque es una ficción en cuanto que no es tangible en sí mismo, digamos, son un grupo de burócratas que se han arrobado la protección jurídica para sí mismos. En esta ficción, lo que subyace son estas ideas propias de un modernismo que no logró abastecer en igualdad de condiciones esas premisas de la liberación absoluta, esas premisas de libertad, igualdad y fraternidad. No llegó a toda la población, no llegó la idea del progreso material indefinido a toda la población, por lo tanto hubo que hacer una distribución. ¿Y cómo fue esta distribución? La mayor satisfacción posible para la mayor cantidad de personas posibles y disminuir el sufrimiento en su máxima expresión a toda la población que se pudiese. Sin embargo, el estado de bienestar que tantas necesidades satisface a tan poco sacrificio, porque en el fondo, la idea de fondo del estado de bienestar, que pocas veces a veces no se cuestiona, es que en esencia las personas ven satisfechas sus necesidades sin sacrificio. Al menos en Argentina podemos dar cátedra. En lo que es un estado asistencialista, en Argentina creo que somos pioneros. No conozco, y me ha tocado viajar bastante, otro estado donde tiene los niveles de asistencialismo como se tienen en este país. Y lo que sucede es que finalmente, sucede es que, claro, hay un sistema que colapsa. Hay un sistema que de repente se ha dedicado a repartir lo producido por la parte sana de la sociedad a un sector que, de hecho, lejos de ser productivo, termina actuando cual parásito que está justamente fagocitando a quien lo aloja. Y acá viene la perversión del sistema utilitarista. Porque el sistema utilitarista, en un punto, se hace eco de alguna tesis maquiavélica. En un punto. Sé que estoy haciendo un paralelismo bastante forzado en una ocasión, pero también entiendo que se va a entender finalmente el ejemplo. Porque en este sistema, que es bastante esquizofrénico, dicho sea de paso, hay un problema de base. Y es lo único en lo que yo le voy a conceder ciertamente una gran razón a Popper. Soy muy escéptico de esa línea liberal, pero le voy a conceder un punto real, que si hubiese una dosis mínima de honestidad por parte de los intelectuales y los políticos que están en el estado de bienestar, entenderían, como lo plantea Popper, de que uno, con cierto rigor intelectual, debe eliminar las hipótesis antes que las personas. Esa es la clave de poder corregirse uno y retractarse cuando ocurre algún error. Sin embargo, en el estado de bienestar, los que lo abastecen intelectualmente, y que de hecho hay varios pensadores de la nueva izquierda que se ven bastante beneficiados con este estado de bienestar, que lo sostienen, véase el caso puntual de CONICET en Argentina, lo que se hace es eliminar a las personas antes que la hipótesis, porque está esta idea tan soberbia de creer que uno no se puede llegar a equivocar, que de repente lo que están haciendo es decir, antes de retractarse y mostrar que en efecto este camino al que se asiste con el estado de bienestar está llamando al colapso, la degradación y la degeneración humana en todos sus sentidos, no solamente económicos, sino también morales, lo que hay en el fondo es este sistema utilitarista, es decir, vamos a proveer la mayor satisfacción posible y disminuir el sufrimiento. Pero claro, esto requiere de un sector productivo que lo sostenga, y esto genera un gasto. Y el gasto, a medida que se incrementa la población, claramente que se incrementa la erogación necesaria. Y es el propio sistema, y esto lo tengo bastante estudiado porque es una de las tesis principales de mi libro, este propio sistema que está abasteciendo y cooptando a las personas en un sistema de rehenes, que está manteniendo cautiva a la población, lejos de eliminar la pobreza, elimina a los pobres. Y ahí aparece toda una agenda antinatalista que se viene gestando desde 1916 en Nueva York en adelante, que luego toma la forma de IPPF, pero que ya existía en otras partes del mundo y que ya de hecho se de paso existía en la propia Estados Unidos con la American Planned Parenthood. Este sistema de control demográfico, que en nombre de la liberación lo que hizo fue justamente, al ver cómo el sistema necesitaba más unidades de producción, pero no queriendo descartar las tesis de estado de bienestar, generó una tras otras vez nuevas revoluciones que por un lado prometían constantemente la liberación absoluta, pero por otro lado lo que hacían era controlar los sistemas demográficos. Porque uno luego ve que la revolución sexual no se dio ni en Cuba, ni en Venezuela, ni en Rusia. Se dio justamente en un Estados Unidos que necesitaba incorporar
nueva masa de trabajadores que mantuviesen este sistema andando. Y luego vemos que en el 2017, la mujer que en edad de maternidad no formó familia y se incorporó al mercado solo en 2017 y solo en China, implicó que dicha nación tenga 2.100 millones de dólares extras este año en sus ingresos percibidos coercitivamente para el Estado. Como verán, estas revoluciones lo que hacen es que justamente necesitan que las personas no se reproduzcan, especialmente cierta parte de la población que consume recursos, y me remito a los documentos expresos de Margaret Sanger en 1932, sino que además están generando nuevos usuarios, nuevos consumidores, nuevos productores que no cuestionen el sistema, sino que crean que es un acto de justicia social estar comprando un café en Starbucks, estar vendiéndose como millennials, pero al mismo tiempo estar tributando con una presión aproximadamente del 60% como en la Argentina, sin cuestionarse nada, porque es un acto de solidaridad, es un acto de justicia social. Y como dijo incluso la socialdemocracia macrista, hay que pagar impuestos con alegría. Entonces, lo que finalmente ha sucedido, insisto, este estado de bienestar necesita de ese corporativismo en el cual la persona se vea ya desarraigada de la fe y la familia, elementos que por definición no generan ingresos, pero que sí enaltecen la dignidad del hombre, para convertirse en un simple usuario, en un simple consumidor, en un simple pagador de impuestos. Un pagador de impuestos que no genere una nueva prole, que sería más gasto social, sino que se mantenga ocupado en su vida estanca, en su vida atomizada, en su vida del no cuestionamiento del eterno presente, donde sea de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, pero creyendo en las ilusiones de la liberación propia y la posmodernidad. Esa sería mi humilde visión al respecto.